Hoy abrimos la edición mirando de frente, una frase que no pasó desapercibida, una frase que resonó como eco en un escenario lleno de silencios. El nombre que ocupa portadas vuelve a ser el mismo, pero el tono cambia cuando entra el miedo en la conversación. No hablamos de escándalo, no hablamos de titulares vacíos, hablamos de una confesión que nace desde la vulnerabilidad. Frente a la cámara, la emoción se manifestó en gestos más que en palabras, y cada pausa pareció decir más que cualquier declaración larga. Los espectadores contuvieron el aliento, no por sorpresa superficial, sino por una empatía que se hizo sentir a través de la pantalla. Y en esa atmósfera cargada, la idea de perder a alguien se convirtió en protagonista invisible. El presentador continúa, con voz firme pero con una suavidad que acompaña al relato, poniendo en contexto el peso de esas palabras. Uno, porque cuando alguien dice tener miedo de perderla, no se habla solo de una persona, sino de todo lo que ella representa. Representa recuerdos, decisiones, caminos elegidos y otros abandonados. Representa el espejo donde uno se reconoce y se cuestiona al mismo tiempo. Cada frase hace que la audiencia piense en sus propias historias, como si la noticia se volviera un puente hacia lo personal. Y así, la confesión trasciende el nombre y se transforma en emoción compartida. Las cámaras captaron la mirada que no pudo ocultar lo que la voz intentaba controlar. El presentador describe cómo ese instante se instaló en la memoria colectiva, no por espectáculo, sino por autenticidad. No hubo grandes gestos, no hubo dramatismos exagerados, solo la honestidad de reconocer el temor. Y ese temor, tan humano, rompe con la imagen distante, que muchas veces se proyecta sobre quienes están en el centro de atención. La audiencia vio a la persona detrás del nombre, y ese contraste marcó el ritmo del relato. A partir de ahí, la conversación se volvió más íntima, aunque se diera en público. En el estudio, el ambiente cambió con esa confesión. Los comentaristas guardaron un segundo de silencio que dijo mucho más que cualquier análisis apresurado. Que no se trataba de juzgar, sino de observar cómo el corazón se abre en medio de luces y micrófonos. Donación al acceso la creación y abre ese abrigo compra. Al estar armado hacia el curso micrófonos. El presentador retoma el hilo y recuerda que el miedo a perder a alguien no entiende de fama ni escenario. Es un miedo que habita en todos y aparece en momentos inesperados. Y esa universalidad hace que el relato no sea solo suyo, sino también de quienes lo escuchan. Conozco. A lo largo de la transmisión, el tono se mantiene respetuoso, casi confidencial, como si se tratara de una conversación cercana con cada espectador. La confesión no se repite como eco sensacionalista, sino como un punto de reflexión. Las palabras se analizan, no para desmenuzarlas, sino para comprender lo que revelan de su mundo interior. El presentador recalca que hay batallas silenciosas que no se ven, aunque estén frente a la cámara. Y en esa batalla, el temor a perder se convierte en una señal de cuánto se valora lo que se teme dejar ir. Esa es la clave que sostiene todo el relato de la jornada. La noticia sigue su curso, pero no avanza con prisas. Se detiene en el significado de admitir fragilidad públicamente, porque reconocer el miedo es, en cierto modo, también un acto de valentía. No es habitual escuchar ese tipo de confesiones en un entorno donde la seguridad y la imagen lo son todo. El presentador subraya que, al pronunciar esas palabras, se derriba la barrera entre personaje público y persona real, y esa caída de máscaras genera un impacto que se siente incluso del otro lado de la pantalla. De esa forma, el relato adquiere profundidad emocional sin necesidad de grandes detalles. Las redes reaccionaron, pero esa reacción no es tema hoy. Lo que importa aquí es el sentimiento expresado. El presentador insiste en que la noticia no se mide en números,
sino en emociones, puntos de vista. La audiencia se queda pensando en lo que implica amar y temer al mismo tiempo. Es una dualidad que marca muchas historias humanas y que aquí se hizo visible en una sola frase. No hizo falta decir más. La brevedad fue suficiente para abrir un universo de interpretaciones. Y en ese universo, cada quien encontró su propio reflejo. La escena permanece en la memoria, descrita una y otra vez, desde la voz del estudio. Se recuerda el tono, el gesto, el silencio posterior. Todo eso forma parte del relato, que se construye más sobre sensaciones que sobre datos. El presentador habla de un antes y un después marcado por esa confesión, no por lo que cambió afuera, sino por lo que reveló adentro. A veces, una sola frase basta para redefinir la percepción sobre alguien, y esa frase, cargada de sinceridad, se convierte en el centro de esta emisión. Con el paso de los minutos, la tensión inicial se transforma en comprensión. Queda claro que el miedo a perder no es sinónimo de debilidad, sino de afecto profundo. El presentador reflexiona sobre cómo este temor demuestra cuánto puede pesar el vínculo emocional en la vida de una persona. La confesión no se presenta como escándalo, sino como retrato humano. Las cámaras dejan de ser solo un dispositivo técnico y se vuelven testigos de algo más íntimo. Y la audiencia siente que ha escuchado algo que nace del corazón. ¡Pum! Así, la noticia adquiere una dimensión más sensible. La transmisión continúa y la voz del presentador se vuelve más serena, como acompañando el sentimiento expuesto. El sentimiento expuesto. Repite que las palabras fueron sencillas, pero su efecto, intenso. No hizo falta explicarlas demasiado porque hablaban por sí mismas. Ese temor expresado dejó al descubierto la importancia de aquello que podría perderse. Ese temor expresado dejó al descubierto la importancia de aquello que podría perderse, y al mismo tiempo mostró la fortaleza que implica admitirlo. El relato avanza, pero lo hace sin abandonar esta línea emotiva que lo define. En cada hogar donde se escucha esta historia, surge inevitablemente la pregunta sobre qué significa perder. El presentador menciona que todos, alguna vez, hemos estado frente a ese miedo, y es precisamente eso lo que conecta a la audiencia con estas palabras. No se trata de una figura lejana, sino de una experiencia compartida. Ese puente entre lo público y lo personal sostiene el interés durante toda la emisión, y convierte la confesión en un punto de encuentro emocional. La cobertura mantiene el enfoque en el contenido esencial, el sentimiento. No se buscan explicaciones externas ni se construyen teorías alrededor. Lo que se resalta es la sinceridad del momento. El presentador destaca que, en tiempos donde abundan las declaraciones frías, las frases que vienen del corazón sobresalen. Y cuando alguien dice que tiene miedo de perderla, está diciendo mucho más de lo que parece. Está hablando de afecto, de historia, de la posibilidad de vacío. Eso es lo que da forma a la noticia de hoy. Mientras la edición especial sigue su curso, los espectadores sienten que presencian algo distinto. No es un anuncio común, no se sostiene sobre datos, sino sobre emociones expuestas. El presentador repasa nuevamente el momento clave, como si quisiera asegurarse de que nadie pase por alto su significado. Cada repetición no busca exagerar, sino profundizar en lo que se dijo. Y la idea vuelve una y otra vez. El miedo a perder a alguien importante puede mover el mundo interior de cualquiera. Esa es la chispa central de la jornada.
La narración adopta un tono reflexivo, casi invitando a la audiencia a detenerse por un instante. No se trata solo de observar, sino de sentir. El presentador habla de los silencios que siguieron a la confesión, esos silencios que suelen ser más elocuentes que cualquier palabra adicional. Allí, en ese espacio de pausa, se percibió el peso real del sentimiento. ¿Qué? Y ese peso se convierte en la clave para entender el alcance de la frase. La emisión continúa, pero la emoción permanece como hilo conductor. El relato ya no es únicamente sobre él, sino sobre lo que todos vivimos cuando el miedo a perder se hace presente. El presentador lo señala con claridad, poniendo el acento en la condición humana compartida. La confesión, en este sentido, actúa como espejo colectivo. Cada espectador recuerda a alguien que teme perder, o a alguien que ya perdió, y la empatía se convierte en protagonista secundaria de la transmisión. Así, la noticia adquiere una resonancia que va más allá de lo inmediato. El tono informativo se combina con un matiz emocional que no abandona en ningún momento la narración. El presentador mantiene el equilibrio entre objetividad y sensibilidad, respetando el carácter personal de la confesión. No se trata de escudriñar, sino de acompañar el gesto. Las palabras son cuidadosas, conscientes de que hablan de sentimientos profundos. Y esa cautela se refleja en cada frase. La emisión avanza sin prisa, dejando espacio a la reflexión de la audiencia. La historia de esta jornada se sostiene sobre una sola idea, repetida con distintas miradas: el miedo a perder a alguien importante. El presentador insiste en que ese sentimiento puede cambiar la forma de ver el mundo, puede llevar a replantear decisiones, a valorar momentos, a mirar de nuevo lo que parecía cotidiano. Y es justamente ahí donde radica la fuerza de la confesión, no por el nombre que la pronuncia, sino por el contenido que encierra. Esa fuerza marca cada minuto de esta transmisión. Las cámaras vuelven al estudio y todo se siente ligeramente más tranquilo, como después de una tormenta emocional suave. El presentador resume lo vivido sin reducir su intensidad. La idea principal permanece clara, sin necesidad de adornos. Tener miedo de perderla fue la frase que lo cambió todo hoy. Y esa frase quedará, sin duda, en la memoria de quienes la escucharon. La edición de esta noche se define por ese instante. La reflexión se expande y toca otros aspectos de la vida cotidiana. El presentador recuerda que, muchas veces, solo cuando sentimos que podemos perder algo, descubrimos cuánto significa para nosotros. Ese descubrimiento puede ser duro, pero también revelador. En esta historia, el temor se convierte en señal de amor, de valor, de conexión profunda. Y eso es lo que se destaca a lo largo de la emisión. No hay necesidad de más datos. Las emociones hablan solas. En el cierre del análisis, se subraya nuevamente la humanidad de la confesión. Frente a las luces, se habló del miedo, y hablar del miedo nunca es un gesto menor. El presentador reconoce la valentía que implica no esconderlo. Punto. Al hacerlo, se acercó aún más a la audiencia, que vio en esas palabras algo propio. Y esa cercanía es, al final, lo que hace que este momento sea recordado. Así se dibuja la escena central del día. La transmisión entra en su tramo final, pero la sensación dejada por esa frase permanece intacta. El presentador hace un último repaso de lo más esencial, sin añadir nada que distraiga del núcleo emocional. Tener miedo de perderla se presenta, no como debilidad, sino como reconocimiento de lo que importa. Esa es la lección sutil que deja este instante, y con esa idea, la emisión comienza a despedirse. Pero el eco de las palabras seguirá resonando. La cámara enfoca por última vez, y la voz del presentador baja ligeramente,
como si buscara acompañar a quienes aún procesan lo escuchado. No hay exageraciones, no hay artificios, solo cierre sereno. Se recuerda que todos hemos sentido algo similar y que eso nos conecta. La confesión, así, se transforma en algo más que una frase, en un recordatorio de lo que somos capaces de sentir. Con ese mensaje, el programa llega a su conclusión, y el público sabe que ha presenciado algo genuino. Bueno polo, el narado el furpo, o el sido fido, y más caro para no decir. El final de la edición deja una sensación de pausa interior. El presentador agradece la atención con la misma calma con la que acompañó todo el relato. El temor a perderla se queda suspendido en el aire como una pregunta abierta. ¿Qué hacemos cuando sentimos eso? La respuesta no está aquí, pero la reflexión, sí. Y esa reflexión es el verdadero cierre de esta historia. La confesión se convierte así en un punto de partida para conversaciones silenciosas en cada hogar. El presentador se despide, pero deja claro que el eco emocional permanece más allá del programa. Las palabras ya fueron dichas y ahora viven en la memoria de quienes las escucharon. Ni tener miedo de perderla fue la llave que abrió todo este relato. Y con esa llave, hoy se cierra la transmisión. La pantalla se apaga lentamente, pero la emoción queda encendida.